Bueno, señor, este es mi video sobre la exposición. Para no hacerlo tan largo, seré algo breve, pues todos mis resúmenes y mis cosas los escribí en un cuaderno. Por eso estaré leyendo mediante voy hablando, ¿ok? Bueno, resumen 1. 3 cualidades a fortalecer. Owen y Becky son 2 niños huérfanos de 13 años que viven con su padre, un hombre que no sabe cómo afrontar la pérdida de su esposa. La depresión lo lleva a un estado de violencia, desesperación y pánico, cosas que lo llevan a ocasionar muchos problemas en su lugar de trabajo. Cuando la madre, su esposa, estaba viva, ella aprendió a controlarlo de manera asertiva, que significa mejorar nuestro carácter en ayuda y afirmar la personalidad evitando ser manipulados, por lo que debemos desarrollar 3 cualidades básicas: individualidad, control emocional y poder de comunicación. Bueno, prosigo. Y eso llevó a los niños a buscar maneras de controlar los problemas por venir. Bueno. Capítulo 2. El circo de pulgas. Owen y Becky asisten a la escuela y al entrar encuentran un griterío. La profesora había llegado. Casi al terminar, contrataron un suplente que debía estar por llegar para entretenerlos. Organizó un juego de palabras donde participaría hombres contra mujeres, una chica guapa y lista. Owen es maltratado por todos por su tartamudez. La niña lo defiende y trata de salir del salón, pero el prefecto le impide impotentemente, pero es frenado al llegar y hacerse presente la profesora suplente. Este se retira. La profesora, con la autoridad que le embiste, llama la atención a todos y les echa en cara su mal proceder. Los compara con un circo de pulgas, pues las personas prefieren maltratar a los que cometen errores o tratan de dar una idea constructiva, porque ellos son incapaces de pensar y mejorar y prefieren callarlos bruscamente para mantenerlo en la mediocridad, y fastidian a los soñadores hasta que arrancan sus deseos de triunfar. Capítulo 3. Las críticas agresivas. Owen recibe las disculpas de todo el grupo, empezando por su hermano, quien manifiesta sus cualidades de buen hermano, compañero, cuando a su madre, y luego todos dan sus manifestaciones con frases positivas y alentadoras. Todos descubren que es más gratificante pronunciar halagos que insultos, dar reconocimientos que criticar. Todos van saliendo. La maestra les pide a todos los niños que se queden, les advierten de situaciones difíciles que va a pasar con su padre y les pide comprensión y apoyo para él. El señor Menezes no para la noche con los niños. Estos se quedan asustados. Ya al amanecer aparece con un semblante enloquecido y un costal mugroso sobre sus hombros. Capítulo 4. Observar el radar de emociones. El padre, en un estado de total confusión, les manifiesta a los niños que ha renunciado a su trabajo y que deben salir a otro país de inmediato. Y después los niños descubren que hay mucho dinero y herramientas de trabajo. Los niños protestan, pero de todas maneras tienen que obedecer. Después de eso ellos salieron así y dejaron todo. Después de casi 2 días de viaje llegaron a la estación fronteriza, que mediante eso estaban ellos escapando de toda esa adversidad de que su padre estaba siendo perseguido por la autoridad. Bueno, prosigo. Después de casi 2 días de viaje llegaron a la estación fronteriza y sobresaltan al darse cuenta que hay un grupo de policías armados esperando en la parada de autobús. Que después de eso ellos se dan cuenta que los policías en realidad estaban en busca de su padre. ¿Ok? Capítulo 5.
pasivo, agresivo o asertivo. El señor Meneses les confiesa a sus hijos que el dinero que tenía lo había robado para poder fugarse del país y que seguramente esos policías lo estaban buscando. Sospecha que era cierto. Les da la mitad del dinero y les dice que debían separarse para luego encontrarse en un lugar determinado. A pesar de su temor, logran escabullirse. Los policías buscaron, pero no encontraron al señor Meneses. Al huir, los niños son atrapados y llevados a la delegación. Capítulo 6. El juego de la manipulación. El comandante se identifica como Hermenegildo López y les informa a los chicos de los delitos que comete su padre. Los trata de manipular, haciéndolos sentir culpables. Estas son cosas que en la vida debemos evitar. Las manipulaciones de las demás personas para sacarnos alguna información o hacernos sentir mal. Son cosas que debemos evitar como personas. Bueno, prosigo. Y que si ayudaban a ubicar a su padre podría mejorar su situación. Ellos se dan cuenta de las notas de la libreta de su madre. Siempre son motivos de sosiego y ver de un modo positivo las situaciones que tienen que vivir. Esto es un punto clave aquí, las notas de su madre, el libro de su madre, porque su madre, gracias a que tuvo unos estudios buenos, hizo cursos y eso, tenía un libro en donde tenía muchas frases de motivación y ejemplos en la vida para ayudarlos a salir de muchas adversidades. Bueno, capítulo 7. La decisión de obedecer o no. El comandante regresa a la celda a volver a tener su juego de manipulación con los niños, pero ellos estaban más tranquilos y seguros que antes. El comandante los saca y les enseña las cosas que deja el padre cuando huye del autobús. Se produce un choque automovilístico y los chicos aprovechan la confusión para huir. Logran escabullirse en el mercado debajo de un puesto de carne. Un hombre de apariencia elegante observa y los ayuda. Los lleva a una librería. Trata de saber el motivo de sus problemas y ellos le explican. Él los ayuda nuevamente a huir por la parte posterior del lugar, pues el comandante estaba tras sus pasos. Bueno, capítulo 8. Habla como te gustaría oír. Oscurece y empiezan a temer que el padre no aparezca. Leen nuevamente el anuncio sobre el curso de comunicación eficaz. Piensan que en lo bello que es el mundo y que se debería buscar por mejorarlo. También comentan sobre el dinero que llevan encima cuando de repente ven que el vagabundo se incorpora en una actitud agresiva. Se dirige a ellos con un cuchillo en la mano. Capítulo 9. No pierdas el gozo de la vida. Esto es lo que nos dice este capítulo. Una enseñanza muy linda. Después de haberle contado todo lo que le pasaba el vagabundo Andrés, llamado Andrés, y que él era quien manejaba el negocio de las loterías. Cuando se encendieron las luces y se escucha la voz del vigilante con el comandante López señalando los niños, y este cogió a Owen por el brazo. Andrés de repente, desesperado, ataca al comandante con el cuchillo para liberarlo y este huye con Andrés. El comandante detiene a Becky y la sube en la patrulla y se marcha. Capítulo 10. El valor de las caídas. Después de lo sucedido, los chicos se alejan sin rumbo, cruzando callejones hasta que salieron de la ciudad y continuaron un camino oscuro y sin fin, hasta llegar a la casa de la tía. La tía también juega un papel importante aquí en la historia, la bonita historia, porque la tía es esa persona mala,
que acoge a los niños y después se presentan muchas adversidades de las cuales hablaremos más adelante. Bueno, una señora obesa sentada a la mesa cenaba con 12 muchachos más, preguntó por la cuota y se quedó tranquila. Le presenta a Owen y le dice que él la ayudó a conseguir el dinero. Ella a su vez presenta a Lorena, una joven que había huido de su casa porque sus padres se separaron. Capítulo 11. Piensa lo correcto y libérate de tus cadenas. Becky mira con angustia la pérdida de su hermano. Mas aún en compañía de ese muchacho vagabundo pasa la noche en un cuartito de calabozo. Lo sentencia al padre a prisión y ella tendría que pasar a custodia del Estado, salvo que ubiquen a alguien que se encargue de su custodia temporal y firma todos los acuerdos inherentes a la responsabilidad jurídica de la tutoría personal. Un pensamiento de esperanza la hizo reaccionar al recordar la tarjeta que le había dado la maestra suplente, lo que permite hacer una llamada y logra comunicarse con ella. La maestra trata de tranquilizarla y darle esperanza para que no pierda la alegría de seguir luchando. Capítulo 2. La presión del grupo. La tía no efectúa su intento de pegarle a Owen. Este tiene que salir a ejecutar la orden de la tía. En el camino encuentra un grupo de muchachos que jugaban a ser clavados de unas torres de alta tensión y caer sobre unos colchones de un camión. A él, de repente, lo obligan a jugar también a eso, pero él se lastima la pierna. El dolor lo domina y pierde la conciencia. Esto fue que ahí más bien él hizo algo que en realidad no quería, fue obligado más bien. Gracias a eso se lastimó y perdió la conciencia. Capítulo 13. Técnicas de seguir la corriente. Esto aquí también es algo que nos sirve para la vida, porque seguir la corriente de aquellas personas que creemos que son malas, no es bueno, gracias a que nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos y a volvernos también como ellos, unas personas malas, personas que no somos. Bueno, sí. El padre de Becky es traído esposado para evitar más problemas. Después de eso, ella revienta en llanto porque su padre pierde su custodia. Después es llevado a un lugar donde le dan un cuarto muy espacioso y se da cuenta que ese lugar era donde se llevaban a cabo los talleres de asertividad y ahí le enseñan diferentes formas de seguir la corriente. Bueno, aquí vimos que Becky, que al padre el juez le quitó la custodia de su desgraciada que estaría en prisión y ellos quedarían más bien huérfanos, porque él pasaría mucho tiempo ahí y buscan una manera de que Becky sea cuidada o más bien la mantengan en buen estado. Capítulo 14. No temas el enfado ajeno. Después de su accidente, Owen no puede salir de casa y entonces le toca hacer algunos quehaceres allí en la casa. Después de eso, Lorena nota su dolor en la rodilla y le dice que le pida a la tía que lo lleve al hospital. Y después Lorena le entrega su cuaderno donde tiene los apuntes de su madre y le pide que los lea. Que dejara sus cadenas y trate de ser el de antes. Pero él siempre recordaba el episodio de las torres. Eso sí que lo había encadenado. Después, primero aquí vemos que aquí es donde donde utilizan la metáfora de las cadenas. Porque las cadenas son aquellas cosas que nos atan al mediocrismo, a la mediocridad, y nos mantienen con miedo de avanzar.
Entonces, estas son cosas que debemos tomar para nuestra vida, siempre motivados para ir hacia adelante, no quedarnos estancados ahí por algo que nos pase, sino mirar hacia adelante y seguir con más fuerza. Bueno, prosigo. Después de lo que Después de eso, Lorena le cuenta las circunstancias en las que ella había llegado allí y después planean juntos tratar de huir de allí, de las garras de la tía. Cuando un frío los envuelve, la tía había escuchado su conversación. Capítulo 15. Técnicas de regalar confidencias. Bueno, Becky, entristecida, miraba al horizonte sintiendo mucha tristeza, que ya había pasado más de un año sin poder verlo, y ella, después de todo eso, iba muy seguido a la librería para tratar de localizar al hombre que lo había ayudado, para ver si podía encontrar a su hermano de nuevo o saber algo de él. Bueno, ella siempre participaba en los talleres para tratar de mejorar como persona. Esta vez la técnica era compartir confidencias para lograr un efecto de reciprocidad. Cuando ella estaba exponiendo cuando ella estaba exponiendo, es interrumpida por la visita del comandante López, quien pide entrevistarle a ella. Aquí es donde se da que ella estaba como que haciendo eso como para llamar la atención, para bueno, más bien, y estaba exponiendo, estaba enfocada en lo que estaba haciendo cuando llega el comandante a entrevistarla para hablar con ella de un tema que se estaba dando con los presos y las personas que estaban encerradas en la cárcel. Todas esas personas para reducir su custodia. Bueno, capítulo 16. Técnicas de dar cuenta. El comandante le dice que el gobierno federal ha propuesto reducir la sentencia de los presos y el comandante le dice que su padre se puede beneficiar de eso. Y Becky, llena de esperanza, lo acompaña. Y allá en la oficina se abraza con su padre, ya que tenía más bien como un año sin verlo. Después de eso, ella había extrañado mucho a su padre, todo, y se le dio la oportunidad de encontrarlo de nuevo. Y esto fue de mucha satisfacción para ella, mucha alegría. Bueno, lo acompaña. Y ella en la oficina se abraza con su padre. Y ella le explica todo lo que pasa y le explica que había tenido problemas en la cárcel por sus compañeros de celda. Le dijo esto a su padre. La puerta de la sala se abre y dos policías los llevan adentro. El padre nuevamente pierde los papeles, que se da como que el padre, por sus desórdenes mentales y su presión y todas sus cargas, como que era muy distraído y tenía muchos problemas que le hacían que pasaran cosas como esto, que había perdido los papeles. Entonces esto también le dio muy fuerte a ella, porque esto lo afectó a los dos, porque tanto a él como a ella, bueno, ella porque había tenido de nuevo esperanzas de que su padre se le redujera su sentencia y pudiera salir de nuevo para estar con ellos. Entonces, después de eso, el juez no aprueba eso y él lo regresan a la prisión y Becky se va llorando de ahí con sus esperanzas perdidas y todo eso. Muy trágico, la verdad. Capítulo 17. Enójate contigo mismo. Owen va a ver el hombre que le trae la mercancía a la tía y le pregunta por qué le dicen bizcochito. Le responde la tía, porque él nunca protesta por nada. Pasan los años y ve con pena cómo los muchachos se perdían en los vicios. Esto es algo que hay que admirar de esta persona, ya que con tantos vicios, tantas cosas a su alrededor, él nunca se debe envolver de esas malas personas. Siempre siguió ahí firme, enfocado en hacer el bien. No tomó ningún ejemplo ni ningún consejo de esas personas drogadictas y viciosas.
Por eso ahí se puede ver que él es alguien de bien, de buen pensamiento, la verdad. Cuando vino de regreso vio que habían cogido a Lorena y la estaban obligando a subir a la torre en donde él se reventó su pierna, donde se había accidentado más bien. Él la defiende y ellos tratan de agredirlo. La cólera deja de tartamudear. Todos se sorprenden. Lorena cae de la torre a toda velocidad. Algo trágico aquí. Bueno. Capítulo 18. Técnicas del punto final. Becky miró al cielo asustada. Se aproxima una tormenta y ella se refugia en un teléfono público y llama a la maestra, quien siempre cuando ella está angustiada o tenía algún problema la ayudaba emocionalmente, le daba fuerzas. Y llama a la maestra. Ella le contesta y trata de ayudarla a que ella recobre su serenidad. También le da el nombre de un abogado, llamado Terrazas. Ella tercamente consigue la ayuda gratuita de este licenciado. ¿Por qué dice así tercamente? Porque como ella estaba envuelta en su llanto, en todo, desesperada, buscó y pues el hombre como que vio buenas intenciones en ella, que de verdad era necesaria su ayuda. Bueno, paso al capítulo 19. Técnica de tragarse una grabadora. Ella insiste una y otra vez hasta que él accede a representarle. El huracán azota con fuerza y destroza gran parte del edificio. Como que habían estragos, como que la tormenta era muy fuerte y habían muchos daños a su alrededor. Protegidos desamparados, nos dice aquí este texto. La lluvia inundaba la casa. Un árbol había caído por la venta. La tía gritaba, o sea, la venta es la casa de la tía, su domicilio. La tía gritaba dando órdenes para salvar las cosas, pero era imposible. Owen a forcejeos trataba de sacarla a ella para salvarla, para que no pereciera ningún daño ni nada la afectara, pero ella más bien era ciega, porque estaba preocupada más bien era por sus riquezas y por sus cosas, y no valoró que él estaba ayudándola con otro muchacho. Entonces, después que sucede esto, él de todos sus esfuerzos, todo intentando sacarla antes de que esto colapse, porque la represa había roto. Bueno, de aquí pasamos al siguiente capítulo. Ley de intercesión. El agua había inundado la vivienda y Owen y Hugo, que era el otro muchacho del que estaba hablando, había sacado a la tía con mucho esfuerzo, pero ella seguía protestando porque sus cosas y sus monedas, de lo que hablaba, ella como estaba tenida a eso, estaba ahí aferrada a eso, no quería tener pérdidas ni nada de eso por el estilo, en vez de estar preocupada por su vida. Esto es algo que ciega a muchas personas. Este caso se da mucho en la vida cotidiana, porque hay muchas personas que por vivir aferradas a algo o a una cosa, entonces de ahí no salen y a veces hasta tienden a ofender a otras personas, ya que quieren liberarlas de eso, pero ellas no quieren, no ceden. Bueno, y diciendo que los mataría a palos, que los estaba maltratando, y siendo muy mala con ellos, ya casi perdido, aparecieron unos hombres vestidos de amarillo. Al parecer les llegó una ayuda, fue un milagro. Los ayudarán a salir y Owen pregunta que quiénes eran. Y la mujer le responde que su buena acción para salvar a la tía. Bueno, prosigo. Bueno, después de eso, de él haberle preguntado a la mujer que quiénes eran, ella le responde que su buena acción para salvar a la tía que tanto daño les había hecho.
Gracias a lo que acontece había permitido que salieran con bien de ahí. Gracias a su buena acción les pudo permitir eso, que salieran de ese lugar, de esa adversidad. Y después, viendo a los ojos fijamente, reconoció que era su maestra, que en un pasado era la misma que motivaba a Becky a ser mejor y la ayudaba emocionalmente, le daba fuerza. Bueno, y gracias a eso no sabía, y él le dijo que había perdido su tarjeta, que por eso no se había podido comunicar con ella, porque ya después de tanto tiempo él había perdido era la única forma de comunicación con ella. Y le pregunta por su hermana y ella le dice que está muy bien. Bueno, capítulo 22 y el último. Mostrar nuestro lado bueno. La ayuda llega a este lugar. Becky con su jefa observan las precarias condiciones en que queda ese lugar, porque Becky como que trabajaba en eso. Más bien ellas trabajaban en eso, en lo que tenía que ver con el cuidado de las personas y esto. Bueno, prosigo. Después de haber visto todas las condiciones en que había quedado ese lugar después de ese huracán, después de revisar la lista de afectados, se da cuenta que ahí está el nombre de su hermano. Fue de gran satisfacción para ella. Y lo busca y lo encuentra. Todo desalientado y todo ahí tirado, todo cansado. Y de repente ellos se quedan viendo y se conocen enseguida. Y se abrazan muy fuerte. Tratan de olvidar lo negativo de su vida y se dedican a ayudar a los demás. Esto fue una de las mejores acciones que hay aquí. Owen se casa con Lorena. Ya pasamos ya casi al final. Después de todo esto, de haber sucedido todo esto, todos estos hechos, todas esas malas cosas, se puede notar que ellos se apoyaban. Como hermanos se apoyaban. Que buscaban la manera de dejar las cosas malas atrás. Debemos tomar eso como un excelente ejemplo para nosotros. A veces hay buenas personas, porque no todas las personas son malas. Hay buenas personas que buscan la manera de que siempre nosotros tratemos de dejar toda adversidad, detrás. Entonces, no es tanto, sino que no ver el tamaño de la adversidad, sino buscar la manera de superarla. Bueno, después de todo esto, lo sucedido, todo esto pasó el tiempo. Owen se casa con Lorena y el padre logra salir de prisión. Ellos reconocen que, vieron esto, y esto es algo que ya ellos vieron después de haber pasado todo eso. Vieron que una fuerza superior, aquí se refieren la fuerza superior, aquello que siempre los motivó. Yo digo más bien que fue su madre, porque ella, gracias a sus textos, todas sus cosas, ella siempre velaba porque ellos estuvieran bien, ayudarlos a superar muchas cosas. Bueno, una fuerza superior los ayuda a soportar y salir de sus problemas, y descubren que la gente es esencialmente buena, pero muy pocos lo manifiestan porque bueno, todos como personas tenemos eso aquí en la vida, que hay muchas personas buenas en el mundo, pero lo que pasa es que tienen miedo de manifestarlo, ya que como hay personas buenas, también hay personas muy malas que buscan afectar a aquellas personas, y por eso a veces vemos personas que tienen mucho potencial, porque todos tenemos un buen potencial. Entonces, a veces tenemos miedo de demostrar todo lo que seamos, porque hay personas mediocres que buscan que nosotros nos sentamos pisoteados, que abandonemos nuestros sueños, y son cosas que debemos, por ejemplo, debemos ser fuertes, muy fuertes mentalmente, que eso es una de las mayores virtudes que tenemos como seres humanos. Bueno, gracias.